生徒の前なんでね、カットつけさせてもらうよ。Soy Tony Stark capítulo 23 al 24. Oye, Malloy, tengo buenas noticias para ti. A la mañana siguiente, que era sábado, sonó el viejo teléfono de Peter y necesitaba más tiempo para cambiarse mientras tuviera dinero. Y ahora tenía otro número además de los profesores de la última escuela, el profesor Connors, la tía May y el señor Stark. El teléfono de Felicia. La noche anterior había recibido otro beso, esta vez en la mejilla antes de que ella subiera al taxi. Antes de eso, habían paseado por Central Park y habían hablado de todo. El altercado fue como si hubiera derribado el muro que los separaba y eliminado la diferencia de estatus social. Sin embargo, más bien animó al chico a ganar más dinero. Sé que no es nada como besar a una chica sexy, pero existe la oportunidad de ganar 3.000 libras trabajando en el laboratorio. Lo tomaré. Espera, ¿me seguiste? El adolescente estaba indignado. Por supuesto que lo estaba. Pero no te preocupes, tus travesuras en el baño y el retrete se quedarán solo contigo. A nadie le interesan. Stark sonrió al teléfono. Te espero hoy. Un folleto llegará a tu casa al mediodía. Tendremos que controlar el efecto del suero en los ratones y, si es necesario, destruir las muestras. No puedo confiar en nadie para hacer eso, y necesitarás el dinero para llevar a tu novia a un lugar mejor que McDonald's. Y cómprate un teléfono de verdad. Señor Stark. Gritó Parker muy avergonzado, pero el teléfono estaba colgado del otro lado. Siempre es así. Sin embargo, por más indignado que estuviera Peter, Stark lo salvó y lo sacó del círculo vicioso de la humillación por parte de Flash Thompson indirectamente, de un doloroso enamoramiento por Mary Jane. 3.000 libras son 3.000 libras. Y por un trabajo realmente fácil. Parker sospechó que el señor Stark inventó este trabajo para él porque sabía que Peter nunca aceptaría dinero a cambio de nada. Sin embargo, las sospechas no pueden usarse para construir un caso, por lo que el chico comenzó su calentamiento después de colocarse las pulseras de plata en las manos y los tobillos. Temprano en la mañana, ni siquiera podía levantarse correctamente, estaba tan lento, pero ahora, después de la picadura de araña y el hábito del entrenamiento diario, saltó como un pepino. Sin embargo, un entrenamiento normal, aunque hiciera flexiones en su dedo mientras estaba de pie sobre un brazo, ni siquiera era un calentamiento. Lo que ayudó fueron las pulseras, que creaban un campo de resistencia. Parker no sabía cómo funcionaban y se detuvo a devanarse los sesos, y el señor Stark lo disuadió diciendo que era magia. Pero lo cierto es que gracias a las pulseras podía ponerse cualquier carga que quisiera. Además, su habitación estaba junto a la sala de ejercicios que había quedado de los inquilinos anteriores. Su piso era bastante grande y tenía 4 habitaciones de tamaño bastante grande. Una estaba destinada a la sala de estar, otra al dormitorio de la tía, otra al gimnasio y otra al suyo. Flexiones, boxeo de sombra, practicar patadas makiwara con vibrantía, dominadas, etc. Y también, lo más importante, estiramientos. Parker, desde pequeño, era un tipo bastante delgado pero flexible. En una época, cuando sus padres aún vivían, le dieron gimnasia. No del tipo en el que se entrena y se mutila a los campeones al mismo tiempo, sino también deportes, donde se le dio una buena flexibilidad, que aún no ha desaparecido por completo. Después de la picadura de araña, se convirtió en un yogi que puede hacer giros. Sin embargo, Sif, notando este rasgo del muchacho, fue más allá y le hizo hacer aún más estiramientos, además de enseñarle algo así como taekwondo mezclado con karate, muay thai y boxeo. Como decía su mentor, a las mujeres les cuesta más ganar músculo, pero lo mismo ocurre con las piernas. Puedes utilizarlas para pegar un puñetazo varias veces más fuerte que con los brazos, pero se necesitan estiramientos y práctica. Tras un calentamiento de 40 minutos, Peter se duchó y fue a la cocina, donde olía a tocino frito y huevos. ¿Quién es la afortunada que te hizo sonreír toda la noche y hoy?
Nada más bajar las escaleras el piso tenía 2 plantas, le preguntó su tía, con una espátula en la mano y un delantal sobre el cuerpo, con una sonrisa irónica. Tía, ¿no hay otro motivo para sonreír? El muchacho estaba avergonzado. Pero no en toda la tarde y la mañana, no he visto algo así desde que conocí al señor Stark. Vale, me has pillado, pero no quiero decir nada todavía. Es demasiado pronto para decir algo concreto y tengo miedo de echar a perder mi suerte. Verás, May agitó su espátula mientras sacaba los huevos revueltos con olor a tocino de la sartén para darle más autoridad a sus palabras. Tan pronto como te pusiste en forma, comenzaste a vestirte apropiadamente y te cortaste el pelo, e inmediatamente conseguiste una chica. ¿Pero qué pasa con la paz interior? Bueno, imagínate, Mai se quitó el delantal, dividió los huevos en 2 y se sentó enfrente. Estás perdida en el bosque y ves 2 manzanas. Una es absurda, pequeña y tirada en el barro. Y la otra está colgando de una rama, madura, jugosa, y aunque pueda resultar agusanada y podrida por dentro, es probable que pruebes la segunda. Solo en la vida, especialmente las chicas guapas, tienen cajas de manzanas. Y ella probará primero todas las que se vean deliciosas y, en ellas, lo más probable es que se detenga, sin llegar al resto. Que haya algo más adecuado para su gusto. Y el dinero, el carisma. Todas estas cosas son importantes, pero también suelen verse a primera vista. No es justo. Hay gente que lo consigue todo y gente que no consigue nada, murmuró Peter. ¿Prestaste mucha atención a las otras chicas? Mary Jane era la única a la que miraba, aunque Nellie, de la escuela paralela, sí te prestaba atención y trataba de acercarse a ti. ¿Te acuerdas de la pequeña, la gordita? Con la nariz larga. Así es. Así que no acuses a los demás de lo que tú eres culpable, dijo Mai, mientras agitaba su tenedor en broma como si fuera una orca a la que solo le faltaban los cuernos para completar la imagen. Parker murmuró algo bajo su nariz y, ruborizado, comió en silencio. Después de todo, era la verdad. No prestó atención a lo que no era nada feo, simplemente no estaba al nivel de MJ. Y al mismo tiempo, se preguntó por qué Felicia estaba tan interesada en él. Al principio, había pensado erróneamente que era solo un juguete interesante para ella, pero el beso no encajaba con eso. O tal vez solo quería creerlo. De cualquier manera, necesitaba estar a su altura en su nivel actual. Su ropa escolar hecha a medida era más cara que todo su guardarropa. Bueno, excepto por las cosas que el señor Stark tomó prestadas. Y todos los científicos con los que entró en contacto se habían gastado bien. El señor Doom era dueño de su corporación y gobernaba Latveria, un pequeño país europeo. Así que decidió aprovechar la oferta de Tony y se puso en contacto con su oficina de patentes con la ayuda de su tarjeta de visita para pedir consejo y ayuda. No gratis, por supuesto, sino a cambio de un 8,5% de todas las futuras regalías de patentes, pero era un precio pequeño a pagar teniendo en cuenta la exhaustividad de los servicios. Ofrecerían sus patentes a otras empresas, negociarían con ellas, exigirían el cumplimiento de las leyes de patentes y verían si las violaban. Peter se dio cuenta. Lo estafarían, o nadie haría valer sus patentes en absoluto, y él se ahogaría en los tribunales con esas ballenas con las que lidiar. Sí, señor Parker, todos los documentos están listos, nuestro agente vendrá mañana a visitarlo para una consulta, colgaron el teléfono. Y dicho esto, el señor Stark también lo había previsto. A veces lo asustaba con su astucia. Y también era duro y sin escrúpulos. Por ejemplo, ahora las noticias hablan de su pelea con la OIEA, la Comisión Internacional de Energía Nuclear, la NRC, la Comisión Reguladora Nuclear Americana por la concesión de licencias a sus reactores nucleares, y con General Motors y Ford por los móviles y los aceleradores. Y, curiosamente, estaba ganando. Lo que resultaba especialmente extraño era cuando los principales oponentes se callaban de repente o cambiaban de opinión. Pero esto es un gran negocio, y Peter se dio cuenta de que era poco probable que simplemente se hubieran tomado una cerveza juntos y hubieran decidido ser amigos.
Lo más probable es que hubiera habido una terrible lucha entre bastidores, con amenazas, sobornos y quién sabe qué más. Tal vez incluso algo de magia. Pero ese no es su problema. En cuanto Peter colgó el teléfono, volvió a sonar. «Chico sencillo, ¿estás libre hoy?», dijo la melodiosa voz de Felicia. «Lo siento, ya le prometí al señor Stark, mi jefe, que hoy estaría de guardia», dijo el adolescente, feliz de que ella hubiera llamado y molesto porque él no podía ir. «Espera, ¿tu jefe es Tony Stark? ¿Conoces el otro? Puedo entender por qué vuelas en avión, pero no puedo entender por qué no tienes dinero». «Acabamos de comprar un piso en Manhattan», se quejó el hombre, para quien el tema del dinero era un tema delicado. «Vaya, eso tiene sentido. Está bien, pues haz lo mejor que puedas en tu puesto, besos». Parker percibió algunas notas extrañas en la voz de Hardy, pero no las notó. De todos modos, el avión llegará en media hora y él estará de servicio. El trabajo resultó ser libre de polvo y la suposición de que Stark había inventado este trabajo, especialmente para él, se convirtió en una certeza. Sin embargo, Peter era un tipo responsable y hacía su trabajo honestamente. ¿En qué consistía? Hacer un seguimiento de exactamente los mismos ratones clonados en contenedores transparentes de vibración. Había 3 docenas de ellos en 4 jaulas. Uno de ellos era un grupo de control y los otros 3 estaban probando diferentes versiones de sueros. Así que escribía notas breves en lenguaje de protocolo científico cada hora, como no se detectaron cambios de comportamiento o los ratones se devoraron entre sí con extrema ferocidad. Entonces, ¿por qué su trabajo no valía $3,000? Porque el laboratorio y las jaulas estaban llenos de cámaras. Pero era libre de hacer lo que quisiera cuando no estaba escribiendo protocolos. ¿Qué hace un adolescente en un laboratorio solo con un ordenador superpoderoso? Analizar espectroscópicamente su ADN en busca de mutaciones, por supuesto. Pero eso solo le llevó medio día, y el resto del tiempo hacía cosas que no son naturales para un adolescente, como navegar por YouTube y jugar a videojuegos. Es vergonzoso y horrible que incluso los genios necesiten un descanso de vez en cuando, sobre todo mientras se hacían los cálculos del Dr. Connors y se leían los nuevos trabajos de Red Richards y Victor Von Doom. Justo cuando Parker estaba mirando al gatito, que se sobresaltó al ver su propia cola, su oído sobrehumano captó el sonido de un ligero golpecito en el cristal de la habitación contigua. Al mirar a 3 de los 4 grupos de ratones supervivientes, Peter no fingió haberlo imaginado, como en las malas películas de terror. Pero no hizo sonar la alarma, poniéndose los lanzatelarañas sobre los brazos. Después de salir del laboratorio y cerrar la puerta, que solo se podía abrir con la ayuda de un pase electrónico y un escáner de huellas dactilares, el tipo entró en la habitación contigua, que resultó ser una oficina con mamparas blancas de una altura apenas inferior a la humana y un montón de ordenadores en peculiares cubículos. A primera vista, no había nadie allí. Sin embargo, al concentrarse, Peter oyó el suave sonido de la ventilación y el zumbido muy amortiguado de los coches que pasaban por la calle. Nueva York nunca duerme, y un latido rápido del corazón con la respiración contenida. Es como si alguien hubiera corrido 100 metros y estuviera tratando de no respirar demasiado para ser oído. Si no hubiera sido tan silencioso, incluso con su audición, probablemente no habría oído nada. Así debió parecer, dijo Peter, no en voz alta, como en voz baja, pero claramente audible para el ladrón desconocido o quienquiera que hubiera entrado. Lo hizo, en primer lugar, para no asustarlo, y en segundo lugar, bueno, se lanzaría directamente contra él y tendría una pistola. Por muy rápido que fuera, Parker no era más rápido que una bala. Podía esquivar la trayectoria del impacto. Sin embargo, el entorno le impedía hacerlo. Era demasiado estrecho y ni siquiera podía trepar al techo. Los paneles de fibra de vidrio suspendidos no lo sujetaban. Cuando abrió la puerta, la cerró inmediatamente y la pegó con un disparo del lanzatelarañas. En ese momento, saltó a la pared y se arrastró un poco más hacia el interior de una de las celdas. Solo unos 3 minutos después, una silueta oscura se alzó en algún lugar del centro de la maraña de puestos de trabajo.
Muy silenciosamente, lo que hablaba de habilidad y experiencia, comenzó a escabullirse hacia la salida. Cuando la silueta se acercó a la puerta, Peter encendió bruscamente la luz y entró corriendo. Sus ojos no podían acostumbrarse a la luz brillante después de la penumbra. Sin embargo, el enemigo repelió hábilmente su primer golpe, que debería haberlo dejado inconsciente. Sin embargo, el tipo no golpeó con fuerza porque no quería convertirse en un asesino. Cuando Parker se acostumbró a la luz, tuvo que cambiar la dirección de una patada más fuerte, que utilizó para romper una de las particiones. Felicia, ¿qué haces aquí? La joven llevaba un mono negro de cuero o látex que cubría su figura como un guante, resaltando cada bulto y redondez, especialmente sus grandes pechos. Su cabello blanco estaba recogido en una cola de caballo y una máscara de mascarada cubría su rostro. Peter, ¿cómo me has reconocido? Dio un paso atrás y se frotó la mano que había sido golpeada primero y luego de pasada. Golpeas como un martillo. ¿Cómo no te pude reconocer? Tienes el pelo blanco y la cara apenas se ve. Maldita sea, sabía que debía haber elegido un escote profundo para que nadie me mirara a la cara, murmuró, pero Peter la escuchó y asintió. No es que no la hubiera reconocido así, pero no le importaría mirarla. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Tenía curiosidad por saber qué estabas haciendo aquí. Y por eso tuviste que entrar en la Torre Stark. ¿Te das cuenta de que eso es un crimen? ¿Podemos simplemente estar de acuerdo en que no me viste? Felicia intentó correr hacia la ventana, pero mostrando gran agilidad y velocidad, el tipo la atrapó y la destrozó. ¡Ay, Peter, me duele! Suéltame, gimió la niña, casi llorando. Sin embargo, Peter era inmune a esto porque Lady Sif una vez había invitado a su amiga pelirroja a practicar trucos sucios. Esta última no era tan fuerte como la asgardiana, pero tenía algo diferente. No tenía lugares prohibidos. Ella mordía. Podía patear pelotas, desnudar sus pechos o llorar naturalmente con lágrimas. Peter compraba y era golpeado, no tan fuerte, pero extremadamente humillante. Desde entonces no ha comprado los trucos de una mujer. Sin embargo, eso no le impidió sentir placer por el cuerpo de una chica entrenada y agradablemente tocable. Te dejaré ir cuando me digas por qué estás haciendo esto en primer lugar. Sin embargo, no tuvo tiempo de escuchar la respuesta porque una esfera apareció justo en el centro de la habitación, abrazando todo lo que había dentro sin llamaradas. Cuando desapareció, dentro se encontraba un hombre con un traje rojo y negro con dos espadas con empuñadura a la espalda y dos pistolas enfundadas en las caderas. He vuelto. El maldito coche de cable. Tocando una melodía de la película Terminator, el hombre exclamó felizmente. Vaya, perdón por interrumpir tu juego de rol. un gato negro. Y Spidey. ¿De verdad lo has cambiado? ¿Quién es ese? ¿Quién eres? Parker estaba tan aturdido que se quedó paralizado. No se sentía amenazado. Seguía esperando. Más bien, la sorpresa le produjo una disonancia cognitiva. Soy Batman. No ese universo. Soy un pony rosa con correas. No, hoy no. Así es, lo recuerdo. Soy Deadpool. Sacó pecho con orgullo. Me recuerdas a otra persona. No te gusta usar trajes rojos y azules, escupiendo telarañas, ¿verdad? Suéltame, Peter, ves que está enfermo y armado. Todavía estoy decidiendo qué hará. Peter Parker. Soy un gran admirador tuyo. ¿Me das tu autógrafo? Deadpool sacó una libreta llena de garabatos del bolsillo del pantalón. Ya tengo autógrafos de Hitler, Stalin, Andrew Garfield, Ryan Reynolds y Tobin Gire. El de Tom Holland no fue una opción. Es un asco. Peter tenía dudas. Por un lado, tenía a un psicópata fuertemente armado frente a él. Por el otro, no los atacó. Entonces el tipo hizo lo que debería haber hecho hace unos 10 minutos. Giró el anillo que le había dado el señor Stark en su mano derecha y, en un instante, estaba justo frente a él.
Me pregunté quién estaba distorsionando el espacio, sonrió Stark, ya con su armadura puesta. Toma a tu chica y vete, chico. Oye, todavía no tengo un autógrafo, dijo Deadpool, pero Tony le bloqueó el paso. Te lo puedo dar más tarde o firmarlo yo mismo. Ya tengo 5 autógrafos de Iron Man. Pero tú eres el primer tipo que ha sido capaz de aparecer así. Puff, eso es todo. Ni siquiera los magos pueden hacer eso. ¿Un multiverso? ¿Sabes lo que haces? Incluso las ideas de fanficción se hacen realidad aquí, como en este mundo. ¿De qué estás hablando? Nada, dijo Deadpool sonriendo, guiñándole un ojo al lector. Necesito ayuda. ¿Podrías decirme cómo llegar a la Tierra 616? Me dispararon en la máquina del tiempo. ¿Puedes mostrármelo? Por extraño que parezca, Stark no le creyó al extraño. No quería pelear con él en su edificio. Si podemos resolver esto amistosamente, ¿por qué no hacerlo? Y las armas, su traje y él mismo son armas temibles. El hombre con las katanas le entregó una caja con un agujero de bala real, no una simple bala, sino una bala de adamantium. Tony lanzó un hechizo de inversión del tiempo y pronto el agujero desapareció, y el dispositivo en sí estaba como nuevo. Tras quitar la matriz del dispositivo, Stark se la devolvió. Vaya, Tony Stark y el mago, qué mundo tan interesante. Guardaré sus coordenadas y volveré más tarde para pedirle autógrafos. Adiós, y no hagas enojar al autor, o lo arruinará todo. El extraño tipo desapareció, y Tony reparó los daños de la habitación con un gesto de la mano y luego miró a las cámaras como dos adolescentes hablando entre sí en el balcón del piso 73. Sonrió y desapareció. Al mismo tiempo, Peter y Felicia estaban sentados en el balcón, justo al borde de la barandilla, con las piernas colgando hacia el abismo. El primero no tenía muchas ganas de sentarse de forma tan peligrosa, pero Hardy fue el primero en hacerlo y, para apoyarla, se colocó a su lado. Mi padre era el gato negro, dijo la niña después de un largo silencio, haciendo sonar sus pies. El legendario ladrón que robó la Mona Lisa. Demostró su conocimiento del tipo. Exactamente, sonrió la niña con tristeza y nostalgia. Casi lo pinté con rotuladores cuando tenía 5 años. Sin embargo, solo algunas personas saben que robó la falsificación y devolvió el original, que había sido robado por los hombres de Ambal. Es por eso que decidiste convertirte en un ladrón. La chica se paró en la estrecha barandilla y comenzó a caminar de un lado a otro, lo que hizo que el corazón de Parker se encogiera de miedo indescriptible. No. Más que eso. No tienes idea de lo que es ser la hija de un multimillonario. Por cierto, mi madre hizo su capital inicial gracias a mi padre, y tenía miedo de que yo siguiera sus pasos. Tenía todos los malditos días en un horario. Incluso socializaba con mis amigos, esos arrogantes y descarados mayores que miraban por encima del hombro a todo el mundo, incluyéndome a mí. ¿Por qué? Eres parte de su círculo, ¿no? Porque a nadie le gustan los advenedizos. Muchas familias ricas tienen generaciones de historia e incluso sus propias dinastías. Además, la madre es una mujer y todo el mundo sabe de dónde sacó su capital, para empezar. Como si fueran tan limpios, hasta Rockefeller dijo que estaba dispuesto a rendir cuentas de todo su dinero, excepto del primer millón de hipócritas. Si excavas bajo cualquiera, encontrarás tantos esqueletos en el armario que encontrarás suficientes para un cementerio entero. ¿Dónde está tu padre?, preguntó Peter, observando con mucha atención los movimientos de la muchacha. No podía disfrutar de su gracia y de su forma por el banal temor de que se cayera y se desplomara. Y esa maldita muchacha hacía fintas a propósito como si apenas pudiera mantener el equilibrio. Él es... No está muerto, suspiró, poniéndose en cuclillas y mirando a Peter directamente a los ojos. Te lo diré algún día. Pero este es un problema que tengo que resolver por mi cuenta. Estoy mucho más interesada en quién eres tú. Se acercó y se cernió sobre él tan cerca que Peter pudo oler el agradable aroma de su cuerpo. ¿Has oído hablar de los mutantes neogénicos? Sin apartar la mirada de la chica y sin romper su mirada, su novio le preguntó.
¿Son ellos los que obtuvieron sus poderes no del Gen X sino por algún accidente? He oído que sí. ¿Entonces tú eres uno de ellos? Sí, me picó una araña radiactiva. Sin embargo, si el señor Stark no me hubiera salvado, no estaría hablando contigo ahora mismo. ¿Y qué has ganado? ¿Qué tipo de poder? Preguntó ella, girando la cabeza hacia un lado. Solo fuerza, velocidad, además puedo pegarme a los objetos. Al chico no le gustaba alardear, incluso delante de la chica que le gustaba. Es aburrido. En ese momento sopló un fuerte viento y la chica tropezó y voló hacia abajo. Un fino cable negro salió volando de debajo de su manga. Aún así, Parker ya estaba volando tras ella, la agarró por la cintura y la levantó, disparando un lanzatelarañas al fondo del balcón del piso siguiente. No vuelvas a hacer eso, le dijo Parker con voz entrecortada, sujetándola de las rodillas temblorosas. Tenía más miedo por ella que por sí mismo. ¿Tu invento?, preguntó retóricamente, mientras sacudía una fina tela blanca que parecía una cuerda deshilachada. Es bastante útil. Y por haber venido corriendo a rescatarme, no puedo dejarte sin recompensa. El beso fue apasionado y sensual, sobre todo en medio del miedo y la excitación. En realidad, Felicia era difícil de excitar, sobre todo con los hombres. Pero Peter no era así. Era modesto pero no un cobarde y realmente se podía confiar en él. Era seguro de sí mismo pero más bien inocente y, qué decir, guapo. Bajo su bata blanca, se podían sentir los músculos de textura de acero, y no estaba mal de cara. Cuando la mano del chico ya estaba sobre su pecho, de repente la chica se paralizó por un segundo de horror, y saltó de sus brazos, tartamudeando, y dijo: No, espera. Lo siento. ¿Hice algo mal? Si otra persona hubiera estado en el lugar del chico, ella habría salido corriendo. Aún así, el rostro de Peter reflejaba tanta angustia, remordimiento e incomprensión que Felicia se derritió de nuevo. Y las emociones negativas fueron barridas de inmediato por una oleada de ternura. No, es que no quería contar esa historia. Pero ahora se daba cuenta de que si se iba sin dar explicaciones, sería el principio del fin de su relación, ni siquiera el principio, sino sus intentos de empezarla. Evitaría el tema y él se sentiría culpable. Se apoyó en la barandilla de este lado y comenzó su relato. De todos modos, te dije que tenía amigos con un horario, ¿no? Bueno, fue el mismo horario que eligió a mi futuro marido. Peter no interrumpió y escuchó atentamente. Y ese cabrón decidió que, como estábamos comprometidos, no tenía sentido esperar hasta que nos casáramos. Como te habrás dado cuenta, ya no soy virgen. Me violó. Parker quería indignarse, estaba realmente furioso y apretó tanto las manos que la barandilla de cemento empezó a desmoronarse. Aún así, Hardy comprendió y se mostró complaciente con su reacción, pero ahora ella necesitaba que no fuera así. Necesitaba que la escucharan. No pienses que no me he ocupado de eso en estos 3 años. Quería vengarme. Pero no podía hacerlo a través de su madre porque su padre era un hombre muy serio. Así que empecé a entrenar como un poseso. Cuando tienes mucho dinero, no solo lo puedes gastar en joyas, coches y vestidos, sino también en entrenadores personales, campos de tiro y el dopaje más avanzado sin efectos secundarios. Justo cuando estaba listo, ese cabrón murió. Estrelló su Ferrari. No sé qué decirte. No creo que quieras mi compasión, pero, ya sabes, yo nunca te haría eso y no dejaré que nadie te lo haga. Después de la muerte del tío Ben, Peter solo conocía un consuelo posible. Abrazó a la niña, confundido al principio, luego le devolvió el abrazo y luego sollozó, soltando lo que ella no podía soltar con nadie más, ni siquiera con su madre. Durante 2 meses, Tony estuvo hasta el cuello en los negocios. Había sido atacado por todos lados debido a los reactores de fusión fría anunciados y los productos que ya estaban en producción. Los abogados estaban desesperados, se celebraban audiencias en todo el mundo casi todos los días, y Stark reconoció que si no hubiera sido por Peter, Jarvis, los contratos militares, la cobertura parcial de S.H.I.E.L.D., su personal y él mismo, que, en los casos más graves, habría sido golpeado como la almohada de un bulldog.
No fueron solo GMC y ExxonMobil las que se volvieron contra él. Parecía que la mitad de las compañías de petróleo y gas del mundo, los fabricantes de automóviles, los fabricantes de teléfonos inteligentes y los fabricantes de aviones habían decidido hacer lo que fuera necesario para aplastar a Stark Industries. Pero esto era una guerra. Su empresa, sus empleados y su amada estaban siendo atacados en su propia empresa. Podía dar marcha atrás, borrarse a sí mismo y negarse a producir bienes tan avanzados, pero eso significaría la muerte de la empresa. Y no canceló los intentos de asesinato porque Stark podía vender las patentes a otros. Pero al final, 2 meses después, no ganó, pero el enfrentamiento entró en una fase prolongada. Jarvis, aprovechando la fiebre bursátil, no solo ganó un par de decenas de miles de millones, sino que además desangró a los competidores hasta tal punto que ahora están pensando en cómo mantenerse a flote en lugar de luchar contra Tony, cuya empresa, por el contrario, solo reforzó su posición y se enriqueció a un ritmo vertiginoso. A pesar de la resistencia, mucha gente apreció el precio, la comodidad y las perspectivas de volar y conducir coches prácticamente invulnerables con pilotos automáticos y una seguridad casi perfecta para conductores, pasajeros y peatones. Por supuesto, otros países también tuvieron que enfrentarse a la resistencia de las autoridades. Sin embargo, la propuesta de construir fábricas de Stark en el territorio de estos países, lo que les permitía dar puestos de trabajo y dejar los impuestos dentro de los países, a menudo cambiaba la respuesta del rechazo al consentimiento. En este sentido, también influyó la política estadounidense de expansión de los mercados exteriores y de apoyo total a sus propias empresas en el extranjero, pero no se enfrentó al problema cuando esta misma expansión perjudicó a las empresas estadounidenses, por lo que no se desarrollaron métodos para contrarrestarla. Se les acusa de monopolio. El número de productos de Stark Industries es todavía minúsculo a nivel mundial y tiene análogos. Y las centrales de fusión fría todavía están en pruebas exhaustivas y amenazan solo en teoría. Además, muchos senadores y tiburones de los negocios comprendieron que el poder de los Estados Unidos se basa en los petrodólares, pero ¿qué hacer si ese petróleo es prácticamente innecesario? Más precisamente, seguirá siendo necesario para la producción de plásticos, combustibles y lubricantes, pero ahora se necesita más. En ese caso, el dólar tampoco serviría para nadie. Pero al propio Stark eso le importaba poco. Le interesaba el progreso y si para ello todo el país tenía que soportar años no muy productivos, que así fuera. Pero la energía barata y respetuosa con el medio ambiente llevará a la humanidad en el futuro a un nuevo nivel de desarrollo. Los proyectos que ahora no están disponibles, como el ascensor orbital, estarán disponibles. Sin embargo, el laboratorio de biología, dirigido por Betty Ross, Elena Choi, con la ayuda de asistentes talentosos, entre ellos Peter Parker, así como la ayuda del Dr. Connors, quien no se incorporó al proyecto de lleno porque enseñaba en el Instituto de Nueva York, pero ayudó con los cálculos y la investigación, tampoco se quedó de brazos cruzados. Con la ayuda de Jarvis, hicieron lo que parecía imposible. La biología solía ser más una materia práctica que teórica. Se preparaban experimentos, se diseccionaban cuerpos y se realizaban análisis. Con la ayuda de la IA más potente del mundo, con una capacidad computacional increíble, difícil de calcular en cifras, ya que no hay ninguna tarea que la haya hecho fallar, se hizo posible reconfigurar virtualmente el ADN con una simulación del organismo resultante. De hecho, los experimentos primero en ratones, luego en cerdos, monos y finalmente humanos clonados no fueron primarios sino secundarios y requirieron calibrar el programa. Así que en lugar de varios años, la investigación se redujo a 3 meses. Fue posible lograr lo que nadie había podido hacer antes: recrear el suero original del supersoldado Abraham Erskine. Esto se logró gracias a las flores corazón de Wakanda, que crecieron en tierra fertilizada con vibranium y mutaron. Otorgaron poderes similares, solo que el suero de Erskine era sintetizable. ¿Cuál era el objetivo de su trabajo? No cambiaron el genoma, solo llevaron el potencial al límite. Las partes dañinas de los genes se desactivaron mediante interruptores epigenéticos, las útiles se activaron y el cuerpo se puso en forma perfecta con el tiempo o instantáneamente con la ayuda de los rayos Vita.
Eso es exactamente alcanzar y mantener el límite del desarrollo del organismo a este nivel. El suero modificado por Betty Ross y utilizado en el Dr. Banner tuvo un efecto adaptativo. Al intentar adaptarse a la destrucción del ADN y a la muerte de las células por la monstruosa radiación, el suero produjo un monstruo que absorbía la radiación y la luz de maná de todos los espectros y, dentro de ciertos límites, se adaptaba temporalmente a cualquier daño. Con Peter, las cosas fueron un poco diferentes. Además de llevar su cuerpo al límite, el suero de Oscorp introdujo los genes de arañas de varias especies en el genoma humano. Sin embargo, no se había finalizado, por lo que Parker casi muere. Hank McCoy tampoco vino sin un regalo. Su versión de la cura de la mutación desactivó temporalmente los cromosomas X. Sin embargo, el suero del supersoldado lo hace mejor y de forma permanente, por lo que la desactivación del gen X se convirtió en el segundo éxito del equipo de biología. Yo, parezco humano de nuevo, dijo Hank McCoy incrédulo en un área limpia separada de las demás habitaciones por una gruesa película transparente, mirando cómo sus brazos, antes azules y peludos, se habían vuelto calvos y blancos. Empezó a palparse, sin darse cuenta de las lágrimas que le brotaban de los ojos. Ya no creía que llegaría a ser un ser común y corriente. Pensaba que había aceptado su naturaleza. Pero, como todo el mundo, quería amar y ser amado, ¿y quién amaría a un enorme gorila azul? Dejando a un lado a los zoófilos. Dr. McCoy, el suero aún necesita ser probado. Betty Ross estaba indignada. Hank lo usó antes de que se completaran todas las pruebas. Vamos, ya lo hemos probado muchas veces, no podemos hacer mucho más. Hasta mi clon se curó. Necesitamos descubrir los efectos a largo plazo. Las simulaciones dicen que no hay ninguna. Muy bien. Como directora del laboratorio, te voy a reprender con la mitad de tu bono de este mes, dijo Ross con una sonrisa de mala gana, con los brazos a los costados. Pero luego cambió su enojo por compasión y sonrió radiantemente. Pero como colega y persona, te felicito. Ahora, ve a las pruebas. Tenemos que comprobar todo 2 veces. Y, por cierto, no te voy a proteger de Elena. Oh, no. De repente, la vida del exmutante se convirtió en un infierno. No solo eso, la mujercita china le daba más miedo que el propio Tony Stark, no solo porque sentía simpatía por ella, sino por su severidad y escrupulosidad. Así que le hicieron pruebas de todo tipo de lugares. Sí, eso también. Incluso le sacaron líquido cefalorraquídeo para analizarlo. Al menos no fue todo. Todo esto tuvo un lado positivo. Hank no se debilitó. Sí, tampoco podía agarrar ramas y otros objetos con las piernas, pero no perdió fuerza física gracias a la retirada a los límites del cuerpo humano. Al otro lado del país, en el Valle de la Muerte, uno de los lugares más desolados y calurosos del mundo, se estaba probando bajo tierra un nuevo tipo de reactor. Producido en secreto, escondido por Fidelius y una serie de barreras mágicas para que, si fallaba, destruyera solo 1 kilómetro de suelo, no la mitad de los Estados Unidos. El Dr. Banner, el Dr. Octavius y los principales físicos nucleares que Stark pudo reclutar y examinar personalmente estaban desarrollando un reactor de fusión caliente basado en la colisión de núcleos de tritio y deuterio. La forma del área de trabajo del reactor era toroidal o, más simplemente, de rosquilla. La forma esférica tuvo que abandonarse porque era demasiado inestable y complicada para mantener el plasma supercaliente de manera uniforme, por lo que se utilizó un estelarizador como base. Esto es exactamente lo que hizo Stark en su época. Su reactor era el elemento principal de ignición, que alimentaba de energía a un láser increíblemente potente, que desencadenaba la reacción termonuclear. Además, Tony aportó sus diseños e ideas, así como los de Wakanda y Protean, excluyendo naturalmente el elemento nulo. Se utilizó una tarta de capas, adamantium, vibrantium, adamantium, adamantium, como capa interior. Hasta ahora, se trataba de un prototipo. Con la ayuda de Jarvis, los científicos buscaron las configuraciones de campo más eficaces y las posibilidades de captar de forma más eficiente la energía generada.
Sin embargo, el reactor ya podía funcionar durante 3 horas, mientras que las mejores muestras de la competencia duraban minutos o incluso segundos. Sin embargo, Tony esperaba algo más que resultados rápidos. Ni siquiera si aparecía una muestra totalmente funcional y probada, sino cuando apareciera, estarían más nerviosos que con el reactor Stark, más seguro pero menos eficiente energéticamente. E incluso después de las inspecciones y la concesión de licencias, todavía se está determinando si el OEA permitirá que se construyan, especialmente por una organización privada involucrada en el desarrollo de armas. Y un reactor de fusión es un arma potencial de varios megatones. Caro como un caballo de antimateria, pero un arma al fin y al cabo. Sin embargo, en ese momento, Stark y Pepper estaban sentados en su isla en la Polinesia francesa en un cenador de mármol blanco como la nieve. Lo había comprado en los días en que el multimillonario errante se descontroló en uno de los bares. Y el propio Tony ni siquiera recordaba cuándo y cómo lo hizo. Debido a la ubicación del Océano Pacífico y la lejanía de la isla con respecto a los Estados Unidos y la civilización en general, se olvidó de ella durante mucho tiempo. Recientemente recordó haber construido una copia de su mansión y haber rodeado la isla con amuletos. Y el sistema de defensa ya estaba allí, modificado después del ataque de Wakanda y listo para un asalto completo de toda la flota. Especialmente satisfecho con los cañones de riel mejorados mágicamente, capaces de derribar no solo aviones, drones y misiles de crucero, sino incluso ojivas balísticas y satélites. Y Fidelius y docenas de amuletos de defensa solo ayudan en esto. Stark trabajó en la modificación por la noche, quitándole tiempo a su sueño no tan necesario y usando la magia como sustituto del descanso. Después de eso, tomó la matriz de todo el terreno con el edificio y los cimientos y la plasmó en la isla, de modo que se sintió como en casa, solo que más seguro y en un clima no menos agradable. Había casi 1000 millas hasta el continente más cercano y 230 millas hasta otra isla habitada. Ni siquiera había barcos ni aviones, era agradable. Es tan agradable aquí, se estiró contenta la niña, comiendo cangrejos y frutas exóticas, la mitad de las cuales no conocía. A pesar de su riqueza, rara vez estaba de vacaciones, y alguna vez estuvo de vacaciones. Está tranquilo, los pájaros cantan y ni siquiera hay mosquitos. Es una isla en medio del océano, rió el hombre. Aquí ni las gaviotas cagan. Tony, a veces eres un idiota. A veces. Se acercó a ella, inclinándose. Siempre Pepper lo besó en los labios. Dada la fatiga de la mujer, la botella de buen champán simplemente la emborrachó y nubló su juicio. Y aún así estoy esperando que me propongas matrimonio. Ah, es cierto, casi lo olvido, sonrió Stark, quien efectivamente lo había olvidado. Sin embargo, llevaba colgado el anillo en el bolsillo espacial unos meses. Sacó de su bolsillo una figura delgada pero extremadamente elaborada de un zorro con ojos de zafiro metálico anaranjado. Hasta cada pelo era visible. El zorro se sacudió de repente, y, moviendo la nariz, corrió hacia el dedo anular de Pepper, se enroscó alrededor de él y cubrió su nariz con su cola. ¿Quieres casarte conmigo? ¡Qué cosa más bonita de hacer! La visión de la zorra fue tan divertida e inesperada que la niña ni siquiera se dio cuenta de lo que Tommy le acababa de decir durante los primeros segundos. Y cuando lo hizo, lo abrazó y gritó. ¿Sí? ¿Sí? Por fin. Después siguió un beso largo, apasionado y lleno de deseo, que se convirtió en caricias preliminares y sexo alucinante, primero en el cenador, luego en la casa y luego en la cama. Era difícil, si no imposible, cansar a Stark, pero Pepper ya estaba harta. Tony, en cambio, estaba más concentrado en sus esfuerzos. Estaba seguro de que tenía suficiente control sobre sí mismo, pero tenía miedo de lastimar a su amada, pero no la detuvo. Pepper se despertó por la mañana con el aroma del desayuno que Tommy le había traído en una bandeja especial. Estirándose contenta como un zorro sobre su dedo, sonrió y preguntó sorprendida. ¿Realmente aprendiste a cocinar? Me teletransporté a un restaurante, sonrió Stark. Cocinar no es lo mío. Tampoco es mío, confesó Pepper. Menos mal que somos ricos, o nos moriríamos de hambre.
Estos panqueques están deliciosos. 3 restaurantes con estrellas Michelin, no. Para mi futura esposa, todo lo mejor. Así que no estaba soñando, Pepper acarició el anillo con cariño y el zorro le lamió el dedo. Oh. Es como si estuviera viva. Lo he probado con este anillo, se jactó Stark sin molestar a su amada mientras comía. He estudiado el comportamiento de los zorros, tú también pareces un zorro. Rojo y astuto. Murmuró Pepper llenándose la boca. Tenía hambre después de las hazañas sexuales de la noche anterior. También puse un teletransportador dentro de la misma armadura que la mía, en caso de que el zorro pueda aumentar hasta 1,5 metros de altura y comerse al infractor. Ante tales revelaciones, no fue de extrañar que Pops casi se atragantara, pero aún así se tragó el trozo que le subió a la garganta. Y, por supuesto, un escudo y amuletos de éxtasis, por si acaso. El anillo fue suficiente para mí. No para mí, dijo Tony, repentinamente serio. No sabes el miedo que tuve cuando escuché que te atacaban. Pensé en muchas cosas y me di cuenta de que no podía ver mi vida sin ti. Solo una existencia miserable. Por eso tengo una pregunta más seria para ti. Como sabes, no soy realmente humano. De hecho, si no me matan, viviré mucho, mucho tiempo. Ni siquiera sé cuánto. Mi laboratorio está en las últimas etapas de producción y tiene un suero casi adaptado a mi genoma. ¿Estás listo para compartir no solo la vida sino la eternidad conmigo? ¿Es realmente seguro? Preguntó Pepper dubitativamente. Una pregunta tan seria ahuyentó toda la alegría. Y no dejaré de ser humana. No puedo darte garantías absolutas, pero sabes que no me gustaría experimentar contigo, suspiró el hombre. No le gustaba ese tipo de conversación seria, por lo que había creado la imagen de un estafador. Había estado tratando de escapar de todas las dificultades y penas de este mundo desde la muerte de sus padres. Sin embargo, esas penas lo habían alcanzado y lo habían empujado al desierto afgano. Y sigues siendo la misma persona, al menos en apariencia. Excepto que serás más alta. Más alta es bueno, estoy harta de los tacones. Esta vez, fue el turno de la chica miniatura, que usaba tacones para seguir el ritmo de la aún inalterada Stark, pues medía 157 centímetros, para bromear nerviosamente. ¿Realmente te importa? Nada más importa. Entonces estoy de acuerdo. Pero si muero por ello, te perseguiré como un fantasma. Bromeó Pops nerviosamente, pero confiaba en el genio de Stark. En los negocios no era de fiar, siempre bromeaba y trataba de eludir sus obligaciones formales. Sin embargo, cuando se le ocurría inventar algo, pocos lo igualaban. Sobre todo esta vez, porque ella sabía que no era el único que trabajaba en ello, lo que la tranquilizaba aún más. Además, ¿quién no soñaba con una larga vida y una juventud, aunque no eterna? Prefiero morir antes que dejar que eso pase, dijo Tony con tristeza. Y la seguridad con la que lo dijo convenció a Pepper de que moriría. Razón de más para que yo sea el primero en pasar por un suero similar. ¿Qué pasa con la invitación de Oscorp? ¿Nos vamos? Preguntó Pepper después de unos minutos de silencio y de pensar mucho y decidió romper la tensión. Claro, vamos. Tommy le devolvió su sonrisa irónica y la novia suspiró aliviada. Nunca pensó que sería feliz con ese tono tonto y poco serio. Después de todo, mi aprendiz y su novia estarán allí. No puedo perderme ese tipo de diversión. Hace 3 meses. El día después de la aventura de Parker y Ardy en la Torre Stark. Al regresar de sus tareas el domingo al mediodía, Peter quiso llamar a Felicia para reunirse con ella. Pero su viejo y desgastado Nokia se había estropeado tras caerse de un rascacielos. Parker no lo notó de inmediato, sino solo cuando revisó sus bolsillos. Debió haberlo sacado justo cuando estaba rescatando a la chica. Y no pasa nada. Recuerda todos los números de memoria, todos, excepto el de Ardy. Sin embargo, dado que el día siguiente era lunes, la vería de todos modos. Pero el gusano de la duda empezó a carcomerla. ¿Se sentiría ofendida por esto?
no pensaría que él había decidido no contactarla después de la revelación, decidiendo que ella era sucia y malcriada. El tipo estaba tan furioso que compró un Stark Pony, que costaba la mitad del descuento para empleados. Pero no puede revenderlo, ya que queda registrado inmediatamente a nombre de la persona a la que se lo compró con el descuento. Es una especie de defensa contra los revendedores tramposos. De todos modos, $1000 son $1000. Pero al menos no es realista romperlo. Así que el lunes fue a la escuela con aspecto de un hombre condenado a muerte. Porque no durmió bien y todo era un desastre. Ni siquiera pudo hacer los deberes. Cuando tomó el metro y entró en el vestíbulo, ni siquiera prestó atención a las caras enfadadas de Redford y sus lacayos, que habían enviado a los matones del gueto de negros a buscarlo. Se había olvidado trivialmente de eso como un episodio sin importancia particular. Sin embargo, las caras de los dos mayores se estiraron cuando Felicia se acercó a Peter con paso seguro, miró severamente su rostro culpable y, con un beso en la mejilla, lo agarró por debajo del brazo y se lo llevó. ¿Por qué no llamaste?, preguntó severamente, alejándose. La chica no era tonta y se dio cuenta de que no hacer ni una escena, sino solo una pregunta frente a los demás, era poco ético y trivializaba su dignidad. Así que en público, solo mostró su actitud hacia él, lo que, por el contrario, aumentó su autoridad. Por supuesto, algunos idiotas querrían iniciar una pelea, pero ella estaba segura de la fuerza del tipo. No saldría herido a menos que apareciera un mutante más fuerte, especialmente con la tapadera de Iron Man. No podía explicar su repentina aparición de otra manera. Y también estaba desgarrada por la curiosidad. Parker, sin embargo, estaba tan silencioso como un pez, lo que solo aumentó su interés. Se me rompió el teléfono, suspiró Parker, mostrándole uno nuevo. Tuve que comprar uno nuevo. ¿No estás enfadada? El tipo sencillo, Peter Parker, dijo la chica con sorna, llevándolo a un rincón bajo las escaleras, ya es hora de que te des cuenta y aprendas que tu novia no es una chica normal y que no se ofende por nimiedades. Sobre todo si hay una excusa adecuada para ellas. Debería haberte dicho que tuviste que memorizar el número la primera vez. O recorrer toda la ciudad para encontrar mi casa de la que no te dije la dirección. Relájate. Mi novia. Una mirada esperanzada se fijó en el bonito rostro de la rubia. ¿Te importa? Si me importara, sería el hombre más tonto del planeta. Gran respuesta, Peter. Felicia lo besó y los adolescentes se detuvieron solo cuando faltaban un par de minutos para que sonara la campana. Una pareja con los labios hinchados entró al aula, y solo una persona ciega o realmente tonta no se habría dado cuenta de por qué, especialmente por la sonrisa estúpidamente contenida de Parker. ¿Cómo?, preguntó sorprendido Michael Morbius. ¿Cómo conseguiste ligar con la chica más guapa y rica del colegio el primer día? Si lo hubiera sabido, lo habría hecho hace mucho tiempo, respondió Parker, tratando de contener la presunción, la felicidad y el orgullo. En su interior, se dio cuenta de que Felicia se había sentido atraída originalmente por los cambios que el entrenamiento y la picadura de la araña habían producido. Ella no lo habría mirado sin eso y la llegada del volador. Sin embargo, eso fue solo un tercio del éxito, los otros 2 tercios, porque él era él mismo. Era difícil de creer y todavía no lo era, pero había notado que la actitud de la niña había cambiado cuando le había contado todo en McDonald's. Fue entonces cuando pasó de ser un juguete interesante a una persona interesante. Y luego descubrió su secreto, ella descubrió el suyo y de alguna manera. Por supuesto, esto es solo el comienzo y tiene miedo de arruinarlo ya que esta es su primera relación. Sin embargo, al mirarla, está decidido a hacer todo lo posible para no arruinarlo. Al principio, también le atraía su aspecto inusual y colorido. Sin embargo, después de conocer la historia de la vida de Felicia, ya no podía relacionarse con ella como antes. Ella no es una mayor impune, sino una persona con un destino difícil, dificultades y tragedias, como él. Y eso es lo que la hace interesante para él. Ella es inusual y en un momento puede comer en el comedor de la escuela con una expresión gélida y observando plenamente las reglas de etiqueta.
En otro momento, puede untarse con salsa de un Big Mac como un cerdito y reír alegremente. En un tercer momento, puede caminar sobre una barandilla sobre un precipicio. En un cuarto momento, puede llorar sobre su hombro. Y a diferencia de MJ, ella no lo usa solo para desahogar sus emociones y afirmarse como salvadora para poder saltar sobre la polla de su abusador y persuadirlo de que retire su solicitud del tribunal, sino que en realidad lo escucha y le da consejos, como con las mismas patentes. Claro, tal vez solo eran gafas de color de rosa. Sin embargo, Parker deseaba que nunca se hubieran roto. 3 meses después. Times Square. La pareja paseaba por una de las plazas más pobladas de la ciudad de Nueva York y de Estados Unidos. La gente que les rodeaba les prestaba atención, pero nada más que eso. Había bastante gente guapa en la Gran Manzana, pero aún así, seguían destacando por su vibra positiva, por lo que la mirada se detenía en ellos un poco más que en otros. Pocas personas los reconocerían ahora en el corte de pelo a la moda y vestidos con una chaqueta gris hasta la cadera, una bomber roja, unas Nike y unos pantalones anchos de color verde oscuro de aquel viejo Peter Parker. Y en una rubia platino sonriente y feliz vestida al mismo estilo, la reina de hielo Felicia Hardy. Las personas se influyen entre sí, y lo hacen de forma natural. Peter derritió lenta pero implacablemente el corazón de la joven doncella con su dulzura, amabilidad y, qué decir, bromas tontas. Y ella, a cambio, le hizo más seguro de sí mismo y le inculcó algo de estilo en la medida de sus posibilidades. Gracias a su trabajo para Stark, tenía dinero y no tenía que sentir la vergüenza de que una chica pagara por él. Pero eso no les impidió hacerse regalos unos a otros. Peter, dijo la muchacha, apoyando la cabeza en su hombro. Hacía frío, ya era enero. Iba más abrigada que el chico y llevaba un jersey y un gorro debajo de la cazadora. No era una mutante en el buen sentido, así que no se congelaría en ningún sitio. La chica solo lamentaba no poder pasar la noche buena juntos. Tenía que ir a otra fiesta con su madre y no había forma de escapar. Era un milagro que su madre no le hubiera prohibido ver a Peter. Sin embargo, como Tony Stark las había visitado una vez y había hablado con su madre sobre algo, podía ver los brazos peludos del multimillonario asomando en el maletín. Pero no se puede poner en duda un caso. Sobre todo porque Peter recibirá pronto los primeros dividendos de las patentes vendidas y entonces la madre no podrá interferir en ellos en principio. Incluso si no tuviera el dinero, no dejaría ir al chico porque estaba total e incondicionalmente enamorada y no lo ocultaba. Mi madre y yo recibimos invitaciones, más una, para la recepción de Oscorp. ¿Irás? ¿Es necesario?, preguntó, calentando las manos de la niña con las suyas. Tengo que hacerlo, suspiró profundamente. Tienes que presentarte a la sociedad. Lo han estado alargando hasta el último minuto. Habrá políticos, militares, periodistas y millonarios por todas partes, dijo el futuro millonario. La chica rió. O puedo compartirlo contigo si tanto te importa. Parker ya tenía una actitud más sencilla con respecto al dinero. Sin embargo, ella todavía recordaba cómo se lamentaba por haber pagado 1000 libras por el teléfono. Y la agonía en su rostro cuando compró unas zapatillas que costaban más de $50, un cuento de hadas. Sin embargo, no quería decir que se estuviera burlando, porque se dio cuenta de que el tipo había vivido casi toda su vida, si no en la pobreza, al menos no en una situación particularmente rica. Estaba acostumbrado a ahorrar dinero, sobre todo para sí mismo, ya que no quería ser una carga para su tía. Curiosamente, Peter nunca ahorró dinero para Felicia. Por cierto, nunca admitió dónde había conseguido los pendientes increíblemente detallados en forma de 2 hurones blancos. Y el hecho de que costaran una fortuna, la chica lo notó a primera vista. Todavía no puedo acostumbrarme, dijo Peter. He vivido así toda mi vida. No tengas miedo, nadie exige modales aristocráticos del siglo XIX. Solo no te tires pedos ni eructes ruidosamente. Mierda, estaba tan emocionada. ¿Por qué tengo que ir allí ahora? 3 de los únicos placeres de mi vida, y no puedo disfrutarlos. 3. ¿Cuál es el tercero? Besándote, la besó en la frente.
Está bien, puedes tirarte un pedo, pero solo en silencio, permitió amablemente Felicia, y se rieron un par de veces. Después de terminar su estancia en la boutique, tuvieron que elegir trajes y vestidos para la recepción. Final del capítulo.